buenos días, amados hermanos y amigos. Muy buenos días. Este es el día viernes 31 de julio. Se acabó el mes. Se acabó el mes, el tiempo pasó raudo y veloz. Y seguimos en el color amarillo del semáforo. ¿Qué significa esto? Que todavía no tenemos la total libertad para caminar en las calles y restituir o restablecer todas las cosas como antes. Y otra cosa, están absolutamente prohibidas las reuniones sociales de todo tipo, de todo tipo. Esa es la orden de parte del COE Nacional para toda la República, especialmente para las 18 provincias del Ecuador donde se ha agravado la situación. Tremendo, tenemos que todos entrar en el carril de la responsabilidad, eso es todo. Entrar dentro de este carril de la responsabilidad, saber que todos somos corresponsables del bienestar y de la empatía también, es decir, mirar con amor a la gente que vive a nuestros lados y no promover que el virus camine cuando nosotros caminamos en la calle. Es decir, siempre guardar todo lo que se nos ha pedido como bioseguridad. Amén. Hermanos, hermanas y gente que siempre me escucha, quiero darles una noticia muy importante. Esta es una noticia muy importante y es que a partir de este día, los devocionales que teníamos a las 12 del día martes, 12 de la mañana del día martes y del día viernes, se pasan a las 6 de la tarde en Facebook. Martes y viernes a las 6 de la tarde. Pero tenemos una bendición adicional. También estos mensajes saldrán por YouTube a las 6 de la mañana también. Así es que estos devocionales serán pasados, digamos, en las redes, en YouTube a las 6 de la mañana, días martes y viernes. Y en Facebook a las 6 de la tarde, martes y viernes. Bueno, con esta preciosa noticia lo que se quiere es de que la palabra de Dios corra. Sigamos con lo que hemos venido haciendo durante algunos días más. Estamos predicando esta serie que se llama Sendero a la Madurez. Este sería el tercer tema. Y el subtema, o aquí trataremos específicamente acerca de la liberación de Dios. La liberación de Dios. Es importantísimo, importantísimo este tema, porque como decimos por allá por El Salvador, esto trae muchísima cola. ¿Cuál es la razón de todo esto? Es Visión Espiritual 2020. Es decir, tú y yo tenemos que alcanzar a mirar cerca y mirar a lo lejos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y definitivamente el propósito es trabajar, que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad de buscar la madurez espiritual. Transitar en el sendero a la madurez, es decir, decidir caminar dentro de la voluntad de Dios. Decidirse a vivir los beneficios de caminar en la voluntad de Dios. Y de esa manera glorificar a Dios y poder celebrar a Jesucristo, no con un cántico, no con una alabanza simplemente, no, sino con nuestra vida a todo tiempo, en todo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero tomar de base uno de los versículos que es una garantía hermosa, 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 una promesa hermosa y que tú y yo tenemos que conocer. Es acerca de Jesucristo. Y dice en Juan, en capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo requete conocido. Hasta los que no conocen a Dios lo dicen, que la verdad les hace libres. Pero hay un contexto que tenemos que estudiar para poder vivir esta bendición. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego una vez más la unción de tu Espíritu, que este mensaje esté lleno de ti, de tu unción, que tu presencia, Señor, cause que la palabra sea atesorada en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestra mente, y de eso abre nuestra boca, Señor.
Úngenos y que la unción pudra yugos, esos yugos que han impedido el verdadero acercamiento a ti. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén y amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, hermanos amados, el sendero a la madurez es un proceso que todo, absolutamente todo creyente debe transitar. Debe, óyeme bien esto. Si es que de verdad desea vivir a la manera de Dios. Aquí está la cosa. Tú y yo tenemos que entrar en el sendero a la madurez si es que queremos vivir a la manera de Dios. Lo que estamos aprendiendo, que la obra del Señor en la vida de cada uno empieza siendo salvados. Después de ser salvados, siendo sanados. Después de siendo sanados, ahora vamos a estudiar y revisar ser liberados, ¿verdad? 3 cosas acerca de la esclavitud y liberación vamos a estudiar hoy. 3 cosas que son muy importantes y trataré de ser muy rápido. En primer lugar, los creyentes esclavos. Este quizá es uno de los temas más controversiales o puntos controversiales. Y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 8 y vamos a ver el contexto del precioso versículo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el versículo 31 y 32 del capítulo 8 de Juan dice, el Señor hablando, dijo entonces Jesús, oigan esto, a los judíos que habían creído en él, es decir, ya no es un pueblo apartado, es un pueblo que cree en Jesús, son creyentes de Jesús. Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32, el versículo hermoso. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Miren que el Señor está poniéndola clarísimo. En la primera parte del versículo 31 dice, a los judíos que habían creído en él. Hago énfasis en esto. Recuerden que estoy hablando del subtítulo creyentes esclavos. Les dice, en la segunda parte del versículo 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, aquí digo un principio importante. Los discípulos, solo los discípulos conocen la verdad y la verdad los hace libres. Entonces, con esta declaración, es posible que los creyentes, si no son discípulos, estén en esclavitud. Tremenda. La respuesta de los creyentes a Jesús, póngale atención a esto. Estoy hablando la respuesta de los creyentes y de Jesús. Así lo voy a poner. Estoy hablando de los judíos que habían creído en él. Versículo 33 y 34 dice, y les respondieron los judíos que habían creído en él. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, y aquí me pongo un frenito, cuando dice que todo aquel que hace pecado está hablando de pecado prolongado, de pecado continuo, de alguien que lo hace por un largo periodo de tiempo. Pónganle atención a esto. Dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, alguien que comete un acto pecaminoso continuamente está en esclavitud. ¿Por qué? Porque ha malentendido la gracia. Ha malentendido la gracia. Entonces, hablemos, conceptuemos la palabra esclavitud. ¿Qué es esclavitud? Es cualquier comportamiento impulsivo o compulsivo que te restringe de vivir en el gozo de la libertad por la que el Señor Jesús murió para dárnosla. Tremendo este concepto. Entonces, esclavitud es cualquier comportamiento impulsivo o compulsivo que te restringe a vivir el gozo de la libertad por la que Jesús murió para dárnosla. Entonces,
Nadie hace algo impulsivo, a no ser que tenga una raíz de aquello que hace. Entonces ya no es compulsivo, es impulsivo. Mirar pornografía, dar malos tratos, trampa, usura, hipocresía, mentira, etcétera, 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 todos rencor, amargura, etcétera. Entonces, Dios, fíjense que leyendo la palabra de Dios, Dios ha hablado a su pueblo desde siempre, hermano. Siempre ha estado interesado en hablar a su pueblo y hablar de este tema precisamente. Si nosotros vamos a Jeremías capítulo 7, versículos del 8 a 11, son versículos tremendísimos. Dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, está hablando al pueblo de Dios, que no aprovechan. 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis, dice. Y en el versículo 10 dice, vendréis y os postraréis, os pondréis delante de mí en esta casa, quiere decir en el templo, la iglesia, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas cosas abominables. 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, la iglesia, el templo, sobre la cual es invocado mi nombre. Y el Señor hace una aseveración tremenda en la última parte diciendo, he aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Es decir, que todos los creyentes en Dios sí miran todo lo que está haciendo. Y el Señor en la última parte dice, he aquí yo también lo veo. No es que Dios, porque no lo vemos físicamente, no está. Él también está viendo nuestros comportamientos. Entonces, Jesús murió en la cruz para que seamos libres para no pecar. Esa es la razón de la muerte del Señor Jesús en la cruz. Y ahora voy a decir una declaración tremenda. No solo porque venimos a una iglesia, ya somos libres. Porque asistimos a algún templo, ya somos libres. No, Señor. Jesús murió en la cruz para perdón de pecados y para ser libres y no hacerlo más. Somos llenos del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, al ser llenos del Espíritu Santo, dejamos, cedemos, le damos señorío sobre nuestra vida, que Él continuamente influya en nosotros, que influya Dios y sus principios, los principios del reino. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, eso es lo que hacemos. Dejar ceder al Espíritu Santo que influya en nosotros, que nos meta en Dios y en los principios del reino. Ahora, ¿qué pasa si continuamente cedemos que un espíritu demoníaco influye en nosotros? Entonces, de igual manera que cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de Dios y de su santidad, al ceder nuestra vida, al dejar nuestra vida que un demonio influye en nosotros, entonces nos llenamos de lujuria, de avaricia, de rencor, de amargura, de falta de perdón, de odio, de rebeldía, de desinterés, de etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al llenarnos de esto, se produce el menosprecio a los principios de Dios y de su reino. Óiganme lo que dice, cómo nos aclara la palabra de Dios, pero perfectamente. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 6, dice esto: ¿qué pues? Pecaremos, o sea, prolongadamente, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dice Pablo. Versículo 16. ¿No sabéis? Se refiere a los creyentes. Que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos, o sea, los creyentes, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. ¿Qué saco como conclusión con todo lo que he hablado? Entonces, los creyentes
también pueden estar esclavizados. Vamos al segundo punto. ¿Qué pasa? Los creyentes no aceptan, no admiten esclavitud. Ese es el segundo punto. Los creyentes no les gusta, ni aceptan, ni admiten esclavitud. Veamos, regresando al capítulo que empezamos leyendo, Juan, el versículo 33. Les respondieron, o sea, los judíos que creían en Jesús, le dicen, pero nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Póngale atención a esto. ¿Quiénes están respondiéndole al Señor Jesús? Judíos, el pueblo judío. Y ellos no admiten que hayan sido esclavos de nadie. Dicen, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Perdónenme, hermanos. Los judíos han estado en esclavitud de todos, todo el tiempo casi. Egipcios, caldeos, persas, babilonios, romanos, todos estos imperios los han esclavizado. Es más, en ese momento estaban siendo esclavos de los romanos. Y yo le digo una cosa, qué difícil es admitir estar en esclavitud. Qué difícil es reconocer esclavitud. Y eso, ¿saben qué es? Mal entendimiento de la gracia. Y yo puedo decir hasta con burla esto. Los cristianos no admitimos nuestra esclavitud y nuestro pecado. ¿Por qué? Porque hablamos de mentiricillas, chismecillos, murmuracioncillas, resentimientillos, incredulidadcillas, etcétera, etcéteracillos religiosos. Rencorcillos, desobediencillas, debilidadcillas, hermanos. Cristianos que cuando uno les dice, mira, pero tú eres un poco rencoroso cuando están hablando. Y dicen, ay, sí, pastor, es una pequeña debilidad que ya estoy tratando con esas áreas, dice. Y de esa manera están tratando. Y por eso dicen, todo chiquito para que no se note, para que no se vea la gravedad de la esclavitud. ¿Qué digo yo? Esto es impureza cubierta con pequeñas voces mentirosas. Porque tan robo es robar $1 como millones de dólares. Tan esclavitud es la mentira chiquitilla, chiquiristilla, como la gran mentira. No se quiere admitir el pecado porque al admitirlo se acusa a uno mismo. Y entonces empieza a haber una culpa interior, que a lo mejor lo tuviste o ya la tienes por muchos años y no quieres admitir. Y yo te digo una cosa, es simplemente tonto no admitir problemas con el temor, con el miedo, con el rechazo, con la inseguridad, con la amargura, con la lujuria, con la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Con sentimientos como eso de no ser querido o el hecho de ser gordo o demasiado flaco o perdedor o discapacitado o castigado. Es decir, nunca disfrutas de nada y traicionado. Es como que aprendemos a odiarnos a nosotros mismos antes que amarnos. Oigan esto, el 80% de nuestra esclavitud son los heredados, los que hemos heredado. Y yo te digo una cosa, no vas a ser libre hasta que lo admitas. Tienes que dejar de sufrir. Tú y yo podemos ser libres hoy, 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 hoy. La palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y hoy yo les quiero hacer entender una cosa, y conoceréis la verdad, dice. No dice, y encontrarás la verdad. Dice, conoceréis la verdad. Hay una gran diferencia en encontrarte con la verdad a conocer la verdad. Encontrar es ver, es reunirse, es algo superficial.
Conocer es saber, es reconocer, es estar al corriente, es distinguir, es diferenciar, es saber detalles. Es como cuando tú te encuentras con un amigo y le dices, hola, ¿qué tal? ¿Y de dónde vienes? Oh, yo vengo de estar con fulano de tal. Y la otra persona te dice, ah, sí, yo también lo conozco. Así, ¿no? ¿Y conoces el nombre de su esposa? No. ¿Conoces si está casado? No. ¿Conoces en qué trabaja? No. Ah, entonces él no conoce, pero sí se ha encontrado. Sí me estoy haciendo entender con esto. Muchas personas han encontrado a Jesucristo y así han sido salvos. Gloria a Dios por eso. Pero para ser libres, tienen que conocer mejor a Jesús. Tenemos que saber la verdad. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra y tenemos que leerla, estudiarla, escudriñarla, meditar en ella. Meditar es vivir lo que has escudriñado. Por eso es que el Señor Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas hablan de mí, ellas me conocen. Mientras más sabemos de la palabra, más sabemos de Jesús, más libres somos. Y en tercer lugar, por último, los creyentes libres de esclavitud. Esto, mi querido hermano, es fácil. ¿Y por qué es fácil? Porque no depende de ti, no depende de nosotros, depende del Señor Jesús. Óyeme, Jesús nos impresiona, nos intimida por el demonio. Jesús es Dios. Por eso es que tú y yo tenemos que ir por Él. La promesa en Cristo Jesús es que Jesús libera. Es más, Él ya lo hizo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del demonio, porque el demonio peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Es decir, Jesús ya liberó a su pueblo. Entonces, cuando el Señor Jesús, y para poder poner un ejemplo, Jesús regresaba del monte de la transfiguración, todos nosotros sabemos la historia, se encuentra con una disputa entre los discípulos del Señor Jesús y los escribas. Porque hay un problema de un padre de familia que había traído un endemoniado para que los discípulos de Jesús lo liberaran. Pero ellos no pudieron, entonces se levantó una gran disputa. Y el Señor Jesús baja del monte y encuentra y les ve en la gran discusión y les pregunta. Esto está en Marcos capítulo 9, versículo 17 al 19. Respondiendo uno de la multitud, le dijo, maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo el Señor Jesús les dijo, oh generación incrédula, como mirándolos, ¿verdad? Y les dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es como que, hey, parece que no me han visto, parece que no han visto nada. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y les dijo, oigan esto, es la palabra más bella que hay en estos versículos, traédmelo. El Señor es el que libera, traédmelo. Un llamado maravilloso. ¿Qué pasó? Trajeron al muchacho y cuando el Espíritu vio a Jesús, dice el versículo 20, quiso intimidar a Jesús y sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y le dijo, es como que no le estaba interesando nada de lo que pasaba con el demonio y el muchacho. Dice, desde niño. Muchas veces le echan en el fuego y para matarle. Y oigan esto, para mí esta es la parte importante de esta historia. El Padre le pregunta al Señor Jesús, pero si puedes hacerlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oigan esto. Pero si puedes hacerlo, si tú puedes hacer algo, ten misericordia y haz. Y el Señor le quedó mirando. Y le dijo en el versículo 23, si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor nos demuestra la manera de cómo vemos nosotros un milagro. ¿Por qué? Porque el asunto de los milagros
no es si Dios puede, porque Dios lo puede todo. Dios es poderoso, omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. El asunto de los milagros depende de si nosotros podemos creer, de si nosotros podemos creer. Hay otra historia que me voy a alargar un poquito, del Señor Jesús cuando les dijo a los discípulos, vamos al otro lado, y se montó una barca y llegaron a un lugar que se llama Gadara. Todos conocemos esa historia de los gadarenos, del gadareno que estaba ahí. Y ahí hay una historia muy linda, en donde, esto está en Marcos capítulo 5, dice que vino un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre con verdaderos problemas. Déjame decirte esto, no como los problemas que a lo mejor uno tiene. Este hombre tenía muchos problemas. En primer lugar, vivía en los sepulcros, dice. Ahí moraba él. Nadie podía atarle, todos le tenían miedo. Era un hombre fuerte, hasta ni con cadenas podían atarle, porque le ataban los grillos y las cadenas, pero él les hacía pedazos, desmenuzaba los grillos. Imagínense qué poder tenía este endemoniado. Nadie le podía dominar. Domar, dicen otras traducciones. Y siempre de día y de noche, dice, andaba dando voces en los montes, desnudos, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Hermanos, este sí tenía problemas. Pero la historia dice que cuando el Señor Jesús llegó a Gadara, este hombre, cuando lo vio, dice el versículo 6 de Marcos 5, miró a Jesús a lo lejos, dice, corrió y se arrodilló, se humilló, en otras palabras, ante él. ¡Oh! Óyeme esto. Este hombre endemoniado corrió hacia Jesús. Esto es bien importante porque de aquí sacamos una norma muy importante. Ni el demonio, ni nadie pueden impedir que lleguemos a Jesús por liberación. Jesús salva, Jesús sana, Jesús libera, mi querido hermano. El único que puede impedir que lleguemos a Jesús somos nosotros mismos, nadie más. Nadie más. Si no queremos, nosotros mismos nos impedimos a nosotros mismos. De ahí nadie, ni el demonio, ni nadie puede impedir que un endemoniado, una persona esclava, llegue a Jesucristo. Y déjenme decirles una cosa. Aquí nosotros en la Iglesia Cristiana Bethesda, en toda la República, donde tenemos sedes, allá en El Salvador, allá en Venezuela, allá en España, tenemos retiros que los llamamos de sanidad interior. Son para la liberación de esclavitud, para dejar de estar con ese sentido de vergüenza que no te da paz. Jesús murió en la cruz para salvarnos y ser libres de esclavitud, ser libres de ataduras del pasado, ataduras de pecado del pasado y del presente, del tormento interior, mi querido hermano. El milagro del gadareno se dio, dice la palabra, fue liberado y quiso seguir al Señor, y el Señor le dijo, no, tienes que ir a dar testimonio a todos los que te conocen. Y dice que él fue y corrió y dio testimonio a toda su familia. Y no solo eso, sino en Decápolis, que es una región de 10 ciudades. Y dice la palabra, y todos se maravillaban de la libertad del gadareno. Volvamos a la historia de Juan, el padre, o de Marcos realmente, el padre que trajo a este hijo que estaba endemoniado. ¿Qué pasa? Marcos en el capítulo 9, versículo 23 al 25. Acuérdate que en el 23 dijo, si puedes hacer algo, le dijo el Padre. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ya les voy a explicar de qué se trata esto. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, dice, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Eso se llama autoridad de Dios, autoridad espiritual. Óiganme esto, el muchacho fue libre. Pregunta. ¿Crees que Jesús ayudó en su incredulidad al padre del muchacho endemoniado que fue liberado? ¿Crees que le ayudó? Yo te digo una cosa. Yo definitivamente creo que sí le ayudó. ¿Cómo? No le dijo y de ahora en adelante ten más. No.
¿Sabes lo que vio? El Padre vio la realidad de Dios en su Hijo. Óiganme esto. Así como todo el pueblo que conocía al Gadareno se maravilló de él. ¿Por qué se maravillaron? Porque vieron a Dios en ese Gadareno. Vio cómo Dios le liberó. Igual este Padre vio ese milagro. Dice que ese espíritu inmundo, esto está en Marcos 9, 26, 27, clamando y sacudiéndole con violencia, dice, salió y él quedó como muerto, el muchacho. Y la gente decía, los curiosos que a veces hablan demasiado, muerto está, decían. Pero Jesús, tomándole en las manos, dice, lo enderezó y le levantó. Entonces, mi querido hermano, el Padre y el Hijo, endemoniado, recibieron su milagro. El uno fue liberado y el otro pudo ver que Dios sí puede hacer milagros siempre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra. Entonces tú y yo tenemos que trabajar, cada uno, tomar la responsabilidad de buscar la madurez espiritual. Transitar en el sendero a la madurez es decidirse caminar dentro de la voluntad de Dios, vivir sus beneficios, conocer a Dios, glorificar a Dios, celebrar a Jesucristo con conocimiento de causa. Es caminar en Él. El sendero a la madurez es caminar en Él. El sendero a la madurez requiere ser liberados también, ser liberados. Y eso nos llevará a una visión espiritual 2020. Mi amado hermano, mi amada hermana, a lo mejor necesitas reconocer que hay esa culpabilidad dentro, que no hay paz interior. Porque a lo mejor estás viviendo un pecado que es prolongado, que es recurrente, que es continuo, y no lo quieres admitir. A lo mejor hay rencor, hay amargura, hay odio contra alguien, contra ti mismo, contra Dios inclusive. Y Dios quiere liberarte y en este día yo quiero orar por ti. Si tú estás ahí, cierra tus ojos, ahí donde me estés escuchando, escucha esta oración y ora conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos y que estás aquí en medio nuestro, aquí estás. Estamos reunidos en tu nombre, Señor, y tú estás en medio nuestro. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí está nuestra vida. Tómala, Señor. En este día reconocemos, Señor, porque queremos la libertad, que hay intranquilidad interior, hay esclavitud. Sí, reconozco que he creído que lo que yo hago en contra tuya y de tu palabra es pequeñito y porque estoy en la gracia, estoy perdonado. No, Señor, a partir de este día yo quiero cambiar. A partir de este día yo quiero ser otra persona. A partir de este día yo quiero ser discípulo tuyo, Señor, y conocerte a ti. Y te entrego mi vida completamente, te entrego mi vida. Y Dios, de ahora en adelante estaremos aquí, Señor, delante de tu presencia, porque solamente en tu presencia hay plenitud de gozo, salvación, sanidad, liberación. Gracias por la liberación tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Esta es la oración, acercarnos al Señor y decirle, yo reconozco y quiero. ¿Y sabes qué? El asunto no es si Dios puede, el asunto es si nosotros podemos creer. Si tú y yo creemos, para el que cree todo es posible. Amén. Así es que a caminar en esa liberación del Señor. Y una cosa más, quiero hacerles un recuerdo. Ahí, al principio dije, a partir de este día, estos devocionales que yo he tenido a las 12 del día martes y a las 12 del día viernes se pasan a las 6 de la mañana por YouTube el día martes y a las 6 de la tarde en Facebook. Y a las 6 de la mañana el día viernes y en YouTube y Facebook a las 6 de la tarde. Así es que yo los espero. Sigamos estudiando el sendero a la madurez. Temas muy importantes. Que Dios me los bendiga y comparte todo lo que tú vas conociendo. En el nombre de Jesús. Bendiciones.